Imagínalo por un momento. Un vasto desierto, tan árido y silencioso que el viento parece ser la única voz que lo recorre. Bajo el sol abrasador del sur de Perú, se extiende una llanura interminable de piedras y arena. Desde el suelo, todo parece un páramo sin vida, pero desde el cielo, ocurre algo extraordinario. Surgen figuras gigantes, colibríes con alas desplegadas, monos de cola en espiral, arañas perfectas, y líneas tan rectas que atraviesan kilómetros sin desviarse un solo grado. Son tan grandes, que un hombre de pie junto a ellas no podría reconocer su forma. Solo los ojos que miran desde lo alto, desde donde vuelan los pájaros, o quizás, desde donde habitan los dioses, pueden contemplarlas en su totalidad. Estamos hablando de las líneas de Nazca, uno de los misterios arqueológicos más fascinantes y desconcertantes de la humanidad. Trazadas hace más de 1500 años, estas figuras y líneas se extienden por más de 500 kilómetros cuadrados en pleno desierto. Y lo más desconcertante, se han conservado casi intactas a pesar del tiempo, el viento y la erosión. Pero aquí surge la primera pregunta. ¿Por qué alguien, en una época sin aviones, sin satélites y sin drones, se tomaría el trabajo de dibujar figuras que solo pueden entenderse desde el cielo? Las hipótesis son tan diversas como intrigantes: mapas astronómicos, rutas ceremoniales, mensajes para los dioses, o, como algunos se atreven a sugerir, puntos de contacto para visitantes que venían de más allá de nuestro mundo. Y es que el verdadero misterio no está solo en su tamaño o en su belleza, sino en lo que representan. ¿Acaso las culturas antiguas sabían algo sobre el cielo y el universo que hemos olvidado? ¿O las líneas de Nazca son el testimonio de un contacto con algo, o alguien, que no podemos explicar con la lógica actual? En este viaje, vamos a adentrarnos en las teorías, las evidencias y los secretos que esconde este desierto peruano. Y lo haremos paso a paso, como si siguiéramos una de esas líneas, sin apartar la vista de su destino final. Para entender quién pudo haber creado este gigantesco lienzo en el desierto, debemos viajar en el tiempo, mucho antes de la llegada de los incas, a una cultura que floreció entre el 200 a.C. y el 600 después de Cristo, la cultura nazca. Los nazcas no tenían escritura conocida, ni herramientas de metal avanzadas, y mucho menos la tecnología para volar. Vivían en uno de los climas más áridos del planeta, donde las lluvias eran tan escasas que el agua era un tesoro. Sin embargo, esta civilización dejó un legado que todavía hoy desconcierta a los arqueólogos. El proceso de creación de las líneas, según los estudios más aceptados, parece casi simple, y sin embargo, no deja de ser asombroso. Los nazcas retiraban la capa superficial de piedras oscuras, quemadas por el sol, dejando al descubierto el suelo más claro que se encontraba debajo. Así, trazaban surcos poco profundos, pero lo suficientemente anchos y largos como para formar figuras visibles desde las alturas. Hasta aquí, todo parece posible, hasta que uno se detiene a pensar en las dimensiones. Algunas figuras tienen más de 300 metros de largo. Las líneas más extensas superan los 10 kilómetros sin desviarse un solo centímetro. ¿Cómo lograron esa precisión sin planos modernos, sin teodolitos, sin GPS y, supuestamente, sin poder ver el resultado completo? Los defensores de la explicación convencional sostienen que los nazcas pudieron usar cuerdas, estacas y puntos de referencia en el terreno para mantener la rectitud y la proporción de los diseños. Incluso, se han hecho experimentos modernos que logran reproducir figuras similares usando solo técnicas primitivas. Pero hay un problema. Trazar es una cosa, concebir el diseño es otra muy distinta. ¿De dónde vino la inspiración? ¿Por qué algunas figuras son animales locales, como el mono o el colibrí, mientras que otras parecen seres abstractos o incluso humanoides con proporciones extrañas? Además, las figuras no están todas agrupadas. Están dispersas por diferentes zonas, como si formaran un mapa fragmentado que solo cobra sentido cuando se observa desde muy lejos. Esta es la primera gran grieta por la que se cuela el misterio. O bien los nazcas tenían algún tipo de método para ver sus obras desde el cielo, o no eran ellos los únicos implicados en su creación. A lo largo de las décadas, las líneas de Nazca han alimentado un abanico de teorías que van desde lo científico hasta lo francamente extraordinario. Porque, seamos sinceros,
Cuando algo solo puede apreciarse desde las alturas, la imaginación empieza a volar. La teoría astronómica. La primera explicación alternativa surgió de la mano de la investigadora alemana Maria Reiche, quien dedicó más de 40 años de su vida a estudiar estas figuras. Reiche estaba convencida de que las líneas no eran caminos sin sentido, sino un gigantesco observatorio astronómico. Según su interpretación, muchas de las rectas se alinean con la salida y puesta del sol en los solsticios, o con las posiciones de estrellas clave en el firmamento. Para ella, los geoglifos eran un calendario cósmico que permitía a los nazcas prever épocas de lluvias y sequías, vital en un desierto implacable. La teoría ritual y religiosa. Otros investigadores creen que las líneas eran escenarios para rituales, caminos sagrados que se recorrían durante ceremonias dedicadas a los dioses de la lluvia y la fertilidad. Imagina procesiones de personas caminando lentamente por esos senderos, invocando el agua que tanto necesitaban. En este sentido, las figuras de animales tendrían un significado simbólico: el colibrí como mensajero divino, la araña como símbolo de fertilidad, el mono como conexión con lo selvático y lo lejano. Las hipótesis más audaces. Aquí entramos en terreno más controvertido y fascinante. Algunos autores, como Erich von Däniken, sugieren que las líneas pudieron haber sido creadas como pistas de aterrizaje para visitantes extraterrestres. Sí, suena increíble, pero hay razones que alimentan esta idea. Las líneas son visibles solo desde lo alto. Algunas figuras no tienen un claro sentido desde el suelo. Hay zonas rectas y alisadas que recuerdan a pequeñas pistas. Otros plantean que se trataba de mensajes al cielo, símbolos diseñados para ser vistos por los dioses que, según la tradición oral, bajaron de las estrellas para enseñar a los hombres. En cualquier caso, lo cierto es que hasta hoy no existe un consenso absoluto. La ciencia ha demostrado cómo pudieron hacerse, pero no por qué. Y en ese por qué se esconde la esencia del misterio. Aunque los satélites, los drones y las expediciones científicas han cartografiado casi todas las figuras, el enigma de las líneas de Nazca sigue intacto en su esencia. Hay detalles que, por más que la tecnología avance, siguen sin encajar del todo. 1. El origen exacto de algunas figuras. Los arqueólogos han identificado más de 300 figuras y 800 líneas, pero algunas parecen haber sido creadas en épocas distintas, incluso por culturas anteriores a los nazcas. Esto abre la pregunta: ¿fue este lugar un punto sagrado utilizado por generaciones durante siglos? 2. El desgaste mínimo después de milenios. El clima extremadamente seco, con menos de 1 centímetro de lluvia al año, ha conservado las líneas casi intactas. Sin embargo, es desconcertante pensar que, a pesar del viento y el tiempo, no se hayan borrado o distorsionado más. 3. El significado perdido. Sabemos cómo se trazaron, retirando piedras superficiales para exponer el suelo más claro debajo. Pero no sabemos con certeza qué pensaban los nazcas al dibujar figuras que nunca podrían ver completas desde el suelo. ¿Era un acto de fe, un mensaje que sabían que nunca comprobarían? 4. La conexión con otras culturas antiguas. Algunos patrones recuerdan a símbolos presentes en otras partes del mundo, desde diseños en piedra en África hasta petroglifos en Norteamérica. Esto ha llevado a teorías sobre contactos culturales inesperados o inspiraciones de origen común. Cuando uno sobrevuela el desierto y ve al colibrí, la araña o el mono extendiéndose bajo sus pies, la mente se llena de preguntas. Preguntas que quizá nunca tengan respuesta. Tal vez, ese sea el verdadero legado de Nazca, recordarnos que no todo está hecho para ser entendido, que hay obras cuyo propósito es, precisamente, hacernos mirar al cielo y sentirnos parte de algo mucho más grande. En un mundo que creemos haber medido y cartografiado, las líneas de Nazca siguen siendo un recordatorio vivo de que aún quedan secretos bajo nuestros pies. Secretos que, como el desierto que los guarda, resisten el paso del tiempo y se niegan a revelar toda su verdad. Antes de cerrar, recuerda que la historia no siempre se escribe con tinta. A veces queda grabada en piedra, en mapas olvidados o en susurros que viajan a través de los siglos. Si este viaje por los misterios de nuestro pasado ha despertado tu curiosidad, te invito a seguir explorando conmigo.
Suscríbete para que no te pierdas el próximo enigma, y comparte este vídeo con quien sepas que disfruta cuestionar lo que creíamos saber. Porque, al final, las respuestas que buscamos podrían estar esperándonos en el lugar más inesperado.